Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 30 de septiembre de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1876 y más concretamente el día 26 de junio, cuando un diputado llamado Francisco Romero Robledo se expresaba en las Cortes españolas en contra del sufragio universal, afirmando: «Combatí yo entonces el sufragio universal como le combato ahora, como le combatiré siempre, como le combatiré toda mi vida, aparte de otras razones, porque le considero instrumento de tiranía y enemigo de la libertad. Porque el sufragio universal, que no es un derecho individual, y en esto parece que la opinión va siendo unánime, es una función política que exige condiciones de capacidad, que no tienen ciertamente aquellos que al depositar una papeleta en la urna no saben lo que hacen. No se han ocupado nunca de la vida política, no tienen la cultura de vida ni de inteligencia suficiente para ocuparse de los intereses públicos, ni para comprender la conveniencia de que los negocios del Estado lleven esta o la otra dirección». Para Romero Robledo resultaba obvio que había votos que tenían que despreciarse y que era así porque no tenían el mismo valor. Su posición no era solo teórica. Cuando se instauró el régimen de la Restauración en España, con la llegada al trono de Alfonso XII de Borbón, Romero Robledo se convirtió en el encargado de perpetrar los fraudes electorales desde el Ministerio de la Gobernación. En 1879 hizo incluso uso por primera vez de las llamadas escuadras volantes de votantes que aterrizaban en el distrito y sustituían en el voto a los electores vacantes por ausencia o fallecimiento. El fraude llegó a tales extremos que cuando le preguntaron al diputado Ramón de Campoamor por qué circunscripción había resultado elegido diputado, respondió: «por Romero Robledo». Romero Robledo fue también uno de los principales opositores contra la abolición de la esclavitud en las colonias españolas, ya que estaba casado con la hija del hacendado Julián Zulueta, que era uno de los principales oligarcas cubanos y que utilizaba enormes cantidades de esclavos en sus plantaciones. De esa manera, en Romero Robledo se conjugaron la práctica sistemática del fraude electoral con el servicio a las oligarquías más inmorales de la época. Su ejemplo, a estas alturas, pervive. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias en relación con posibles fraudes perpetrados en procesos electorales celebrados en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el comisionista de la trama de hidrocarburos, Víctor de Aldama, ha señalado hace unas horas un fraude electoral en las elecciones generales perpetrado por el Partido Socialista. Segundo, en el curso de una entrevista en Herrera en COPE, donde también ha señalado al Partido Socialista y a la Internacional Socialista, presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haberse financiado de manera irregular a través del rescate de la aerolínea Plus Ultra. Tercero, Víctor de Aldama se refirió en esta entrevista a unas supuestas conversaciones que el antiguo asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, tendría grabadas de los conocidos como los cuatro del Peugeot, en referencia a Pedro Sánchez, Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.
Cuarto, en relación con esa circunstancia, Víctor de Aldama ha señalado: a lo mejor tiene alguna cosa grabada que tenga que ver con Indra relativa al amaño de papeletas o de otra serie de cosas. Quinto, en la misma línea, Víctor de Aldama ha señalado: como también hablaban ellos en las elecciones generales con las famosas urnas que llegaban a IFEMA. De hecho, hay empleados de Indra que podrían salir a hablar de esto que estoy diciendo yo. Sexto, por si no quedara suficientemente clara la acusación, Víctor de Aldama añadió: hablo de fraude electoral en unas elecciones generales en España. Séptimo, Víctor de Aldama se mostró además convencido de que el Partido Socialista se ha financiado fuera de la ley, afirmando: tengo clarísimo que el Partido Socialista Obrero Español actual se ha financiado ilegalmente, si bien negó haber contribuido a esa situación. Octavo, Víctor de Aldama afirmó igualmente haber escuchado a José Luis Ábalos y a Koldo García decir que durante el rescate de la compañía Plus Ultra en 2021, rescate que ascendió a 53 millones de euros, parte de ese importe, concretamente 10 millones de euros, habían ido a parar a la financiación de la Internacional Socialista. Noveno, así Víctor de Aldama afirmó: yo escuché tanto a Ábalos como a Koldo decir que en ese rescate se iba a financiar con 10 millones de euros la Internacional Socialista. Si ocurrió o no, no lo sé, pero es algo que dijeron ellos dos cuando salieron del Ministerio de Transportes. Y décimo, Víctor de Aldama dedicó también una parte de la entrevista a atacar al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, por haber estado presente en lo que denominó pisos con señoritas en la calle Atocha de Madrid en el año 2018, unos hechos que fueron desmentidos hace unos meses por el propio ministro. Las recientes afirmaciones de Víctor de Aldama sobre un posible fraude electoral que habría beneficiado al Partido Socialista y que tendría una conexión directa con el voto por correo no constituyen ninguna novedad. A decir verdad, esas acusaciones se formularon ya con ocasión de las últimas elecciones. De hecho, resulta un dato comprobado que Pedro Sánchez había recurrido con anterioridad al fraude para vencer en las elecciones primarias del Partido Socialista. Lo más grave de la acusación no se encuentra solo en su formulación, sino en el hecho de que la limpieza electoral ha ido desapareciendo de manera paulatina del seno de la Unión Europea. En Francia, de forma más que discutible, se dejó fuera de las elecciones a una candidata incómoda como es Marine Le Pen. En Rumanía se anularon las elecciones de manera totalmente ilegal para impedir el triunfo de un candidato antiglobalista que ha sido a continuación procesado. En Eslovaquia se intentó asesinar al primer ministro Robert Fico, caracterizado por su posición antiglobalista. En Hungría, Viktor Orbán ha sido objeto de un acoso encarnizado por parte de las organizaciones de George Soros y de las autoridades europeas, precisamente por ser un político patriota opuesto a la agenda globalista. En Alemania son repetidos los anuncios que apuntan a una ilegalización de Alternativa por Alemania, precisamente por ser también un partido antiglobalista y patriota. Por si todo lo anterior fuera poco, esa Unión Europea ha intervenido en Moldavia para que resultara imposible que los candidatos antiglobalistas se presentaran a las elecciones y además sigue respaldando al dictador ucraniano Zelensky a pesar de que ninguno de estos estados, Moldavia y Ucrania, pertenecen a la Unión Europea. Que con ese panorama haya podido acontecer un fraude electoral en España no resulta en absoluto imposible, y más cuando se tiene en cuenta que Pedro Sánchez es un siervo sumiso de la agenda globalista premiado hace apenas unos días por el propio Bill Gates. Con todo, la cuestión a estas alturas no es si Pedro Sánchez ganó unas elecciones en el pasado mediante el fraude electoral, sino qué podrá suceder en el futuro. Al respecto, resulta obligado formular varias preguntas. Primera, ¿seguirá siendo inimputable el Partido Socialista por el control que tiene sobre la Fiscalía, el Tribunal Constitucional y no pocos jueces, incluidos varios de instrucción? Segunda, ¿contará con el respaldo de la Internacional Socialista en cualquier caso de corrupción, dado que la Internacional Socialista presuntamente participa de los beneficios de esa misma corrupción?
Tercera, de darse el fraude electoral, estará relacionado con un servicio de correos que controla el mismo Pedro Sánchez. Cuarta, adoptará la oposición, formada fundamentalmente por el Partido Popular y por Vox, una línea de acción para evitar posibles fraudes, o contemplará con calma que, por ejemplo, el Partido Socialista aparezca como ganador en el Congreso, mientras que el Partido Popular gane en el Senado, una eventualidad que sucedió en las últimas elecciones legislativas y que parece totalmente imposible en la medida en que se vota en el mismo acto a los candidatos al Senado y al Congreso. Quinta, las furcias mediáticas se tomarán la molestia de seguir cualquier indicio de fraude electoral o, como suelen hacer siempre, obedecerán sumisas la voz de sus amos, respaldando las mentiras que a estos les convienen. Y sexta, impedirá a la Unión Europea que se perpetre un fraude electoral o colaborará con él, como ya ha sucedido, con distintos estados situados dentro y fuera de su territorio. Todas y cada una de estas preguntas deberían obtener una rápida respuesta encaminada a garantizar que las próximas elecciones generales en España sean limpias. O habrá que llegar a la conclusión de que la España actual no es mucho más democrática que aquella en la que Romero Robledo confeccionaba los fraudes electorales a la vez que defendía la permanencia de la esclavitud en las todavía existentes colonias españolas. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, y no es extraño, porque gente como Koldo García o Álvarez se ven mantenidos por los fondos públicos por miles y miles y miles y más miles. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.